como aplicación de las coordenadas polares. Vamos a ver, vamos a demostrar y a obtener las órbitas, o las órbitas de dos cuerpos que se atraen gravitatoriamente entre sí. Es decir, que no voy a hacer así como aproximación, bueno, que los cuerpos son puntuales, que los dos planetas son puntuales, esa es una, y otra que voy a considerar es que únicamente tenemos dos planetas, no tres. Es decir, el problema de los dos cuerpos, este es un problema muy importante en física, en mecánica, muy importante históricamente, es el problema que están interactuando con fuerzas centrales. Es decir, que la fuerza que ejerce uno sobre el otro y el otro sobre uno tiene una dirección que va en la recta que une los dos planetas. Ese es el problema de los dos cuerpos, que lo tenéis en el capítulo 8 del Taylor. ¿De acuerdo? Entonces no voy a hacer la suposición de que uno de ellos está fijo, porque no hay ninguno de los dos está fijo. ¿De acuerdo? Es decir, que lo único, tenemos dos cuerpos, dos planetas que se mueven libremente. No está ninguno fijo, porque una aproximación sería pues considerar que la masa de uno es muchísimo mayor que la del otro, por ejemplo el Sol. Entonces prácticamente decir, bueno, como se va a mover muy poco, el efecto del planeta sobre el Sol va a ser muy pequeño, entonces considerarlo fijo, que es una aproximación, considerar el Sol fijo y ver cómo es la trayectoria de la Tierra. Pero bueno, ni siquiera voy a hacer eso. ¿Bueno? Para que os deis cuenta, las órbitas, o sea que lo que vamos a demostrar es obtener las órbitas, eso son las órbitas de Kepler. Es decir, que vamos a tener ¿qué tipos de órbitas? Pues dentro de las cerradas pues tenemos las elipses, ¿no? Que son nuestras órbitas. Por ejemplo, la noticia que os acabo de poner, que no grabo para que YouTube no me dé un toque, porque lo detecta, si pongo de otra. Esa no es una órbita cerrada. Esa es una órbita, ese asteroide que viene de fuera del sistema solar, que os acabo de mostrar, que fue detectado el 19 de octubre, primer asteroide extrasolar que nos visita, que se demuestra que hemos visto que llega de fuera, pues ese tiene órbitas abiertas. Es una órbita abierta. Bueno, dentro de las elipses un caso particular, claro, es una circunferencia, ¿no? No lo considero como un caso aparte porque es una circunferencia es una elipse cuyos semiejes son iguales, por lo tanto. Pero en este caso, en las órbitas abiertas tenemos lo que son las hipérbolas. Voy a ponerlo aquí abajo. Y como caso límite entre las elipses y las hipérbolas tenemos las parábolas. Pero estrictamente es una órbita abierta o que se cierra en el infinito, vamos, es el caso límite entre elipse e hipérbola. Corresponde
a cuando un objeto alcanza el infinito, o sea, uno de los dos planetas, o los dos planetas se alejan infinitamente con velocidad cero en el infinito, los dos. En las hipérbolas no. Bueno, pero todo eso se ve. Vamos, que lo que vamos a demostrar es esa afirmación de que las órbitas son elipse. Vamos, si son cerradas, porque uno siempre está pensando en órbitas cerradas. Eso de decir, bueno, las órbitas que siguen la Tierra alrededor del Sol es una elipse, demuéstralo. ¿De acuerdo? Entonces lo único, ya veis, y ese problema no es, digamos, no es inmediato. Para poderlo resolver necesitamos plantearlo en coordenadas polares. Es decir, que en coordenadas cartesianas no es posible. Vale. Bueno, pues vamos a diagrama del cuerpo libre. O sea que tenemos aquí 1, el cuerpo 1, aquí el cuerpo 2, masa m sub 1, m sub 2, fuerzas. He dicho ya que son fuerzas de tipo central. Esta es la fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 y esta es la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2. ¿No? Son gravitatorias. Y que tenemos la constante de gravitación universal, m sub 1, m sub 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R12 o R21. Este es el vector que va del 1 al 2. Lo estoy poniendo un poco desplazado, porque si no, va de uno al otro. Que es igual a, o sea que R21 lo tendríamos de esa manera. ¿De acuerdo? Desde este punto, os estoy desplazando. Y, o sea que tendríamos lo mismo que G. R12, si yo tengo el origen de coordenadas, por ejemplo, por aquí, ¿no? Este es R1, este sería el vector R2, entonces el vector R12 es R2, ¿no? Lo que habíamos visto, de hecho lo utilizábamos un día para, ¿no? En coordenadas cartesianas para ver precisamente las trayectorias. Ya tengo aquí abierto, o sea, lo que queremos ver es este problema y ver que las trayectorias en este caso cerradas van a ser dos elipses. Bien, y R21. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces la fuerza, vamos a ponerlo en negro, la ley de gravitación universal de Newton, nos diría por un vector unitario que va en la dirección del 1 al 2. El signo menos indica que es una fuerza atractiva, es decir, que tendríamos aquí, pues, ya que este es un vector unitario. En esa dirección. Y una cosa similar pues para F21. ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton a uno y al otro, es decir, que al cuerpo 1, mejor dicho, al cuerpo 2, que ya que tengo aquí la fuerza, ¿no? Que está actuando sobre el cuerpo 2, la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2, tendríamos segunda ley de Newton, la masa de 2 por la aceleración de 2. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo 2? R2 punto punto, la derivada segunda, ya lo voy a poner, ¿no? También. Igual a
F1,2. Es la única fuerza que... Por eso están aislados. Es el problema de los dos cuerpos. No hay más. Únicamente esos dos. Esta es la segunda ley de Newton para el cuerpo 2, ¿de acuerdo? Y para el cuerpo 1... F2. Vamos a ver. Esta que nos queda, tendríamos... Vamos a ponerlo. F1,2 menos G, M1, M2. Vamos a ponerlo aquí. Y esto tendríamos M1 tenemos estos. Vamos a borrar por aquí. ¿Sí? Con esto de un vector unitario, ¿no podrías haber dicho que es el vector partido por su módulo? Sí, bueno, en algún momento lo tengo de una manera o de otra, ¿sí? ¿Qué más da? Cualquiera de las dos son correctas. O sea que no pasa nada. A lo mejor lo ponemos luego de esa manera, no hay ningún problema. Es lo que escribí aquí, en algún sitio aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un poco de huequecito. Vamos a borrar por aquí. De acuerdo. Tenemos aquí las ecuaciones del movimiento. Pequeño problemilla. ¿Qué pasa con estas ecuaciones? Están es decir, que en la ecuación del 2 me aparece el 1, recordad, ¿no? Lo de R12, que era R2 menos R1, es decir, que ahí me aparece también R1, y lo mismo para la ecuación del movimiento del 1 me aparece el vector de 2, es decir, que están acopladas. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí, primer objetivo. Desacoplar las ecuaciones. Es decir, en vez de... Eso significa que vamos a hacer un cambio de variable. En vez de trabajar con R1 y R2, pues a ver con qué trabajamos, con una combinación lineal de R1 y R2, mejor dicho, con dos combinaciones lineales de R1 y R2. Ahí habría una forma así de no necesitar, digamos, matemáticas, pero vamos, aquí se ve, utilizando la vista, vamos a ver cómo las podemos desacoplar. Recordad que aquí tenemos, ¿no? R2 menos R1. Y aquí R1 menos R2. Si queréis lo ponemos, como dijo vuestro compañero ahí. Vamos. ¿No? Vamos a ver. Incluso aquí le puedo quitar el subíndice, porque R12 es el módulo, ¿no? Y así no nos molesta tanto. Y aquí voy a poner R2 menos R1, si queréis. Y aquí R1 menos R2, ¿no? Es decir, que para que veáis bien que están acopladas.
que en 2 me aparece 1 y en 1 me aparece 2. Vamos a ver. Lo primero, el primer intento, ¿qué creéis que podemos hacer? Inmediato, es lo que llama la atención. Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, cambiado de signo. Es decir, que si lo sumo se va a anular. Pues vamos a sumar. Resulta esto, perfecto. Igual a 0. Y aquí lo que hay detrás no es nada más que el movimiento del centro de masas. El sistema formado por los dos cuerpos. ¿Cuál es el centro de masas? Ese punto del espacio es el promedio ponderado de precisamente las posiciones de las dos masas. El vector de, vamos a poner R mayúscula. He dicho ponderado, sería la masa total. Como veis entonces, voy a llamarlo todo la masa total M. Es decir, que si yo derivo esta expresión 2 veces, lo que tengo aquí no es nada más que la ecuación la aceleración del centro de masas es 0, por lo tanto la velocidad del centro de masas, voy a llamarlo V mayúscula, es constante. Es decir, el centro de masas del sistema de los dos cuerpos se mueve siguiendo una trayectoria que es rectilínea y uniforme. ¿No? Lo que hacíamos con el problema de los dos cuerpos, teníamos aquí las dos ecuaciones del movimiento, una definía una nueva variable, el vector de posición del centro de masas. Entonces obteníamos de este problema que la aceleración del centro de masas era 0, o sea que la velocidad es constante. Esto lo deducíamos sumando directamente las ecuaciones. Y ahora lo que os estaba diciendo es que las podemos restar. Simplemente voy a pasar aquí, dividiendo, y divido, ¿de acuerdo? Y voy a defino el vector R como R2 menos R1, justo lo que tenía ahí como R12, pero ahora por quitarle los subíndices, de tal manera que entonces lo que tengo aquí es por R, no se me olvide aquí el... Y aquí lo que tengo es menos R. Es decir que con este menos más por supuesto es decir que tengo estas dos ecuaciones y las voy a restar. ¿Ok?
lo multiplico por menos y así los sumo. Tendríamos entonces que esto va a ser naturalmente la derivada segunda de r con respecto al tiempo dos veces, ¿de acuerdo? ¿No? Si yo derivo dos veces aquí, dos veces aquí, dos veces aquí, al restarlo es justo lo que tengo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí a la derecha tendremos menos g m1, m2 dividido por r al cubo, y ahora lo que tengo aquí es 1 simplemente. Muy bien. Esto lo puedo poner, en vez de esta forma, puedo un denominador común, m1 por m2, ¿sí? Y el vector r. ¿Sí? Esto lo puedo poner como ¿no? Simplemente. Y todo esto lo paso aquí. Fijaos que esto ya tengo esta ecuación. Vamos a borrar aquí. Y la ecuación resultante, si paso esto multiplicando aquí, está dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es la ecuación que resulta de restar las dos ecuaciones del movimiento. Todo esto que tengo aquí multiplicando a la aceleración, r es la aceleración relativa, donde, fijaos en qué posición nos estamos. R era R2 menos R1, eso significa, aquí teníamos el 1, aquí teníamos el 2, este era R12, que es R, eso quiere decir lo siguiente, es como si nosotros nos estuviésemos montando encima del cuerpo 1 y estamos observando lo que hace el cuerpo 2 a nuestro alrededor. Eso es lo que nos está diciendo el vector R. ¿Entendido? Muy bien. A la aceleración que estamos observando nosotros del cuerpo 2 respecto a la que tiene, a lo que ve el cuerpo 1, ¿qué dimensiones tiene eso de ahí delante? De masa. Masa por masa dividido por masa, eso es una masa. Y esa masa la vamos a denominar la masa reducida del cuerpo, vamos, del sistema, que da igual uno que otro. ¿De acuerdo? Se utiliza normalmente la letra mu, pero bueno, eso da igual. Es decir, que todo esto lo puedo quitar y poner ya aquí una masa que será la masa reducida. Vamos a escribir mejor la letra. Y esta es la siguiente ecuación. Y ahora hay que mirarla. Y otra vez, fijaos, lo que estamos observando es cómo es el movimiento del cuerpo 2 con respecto al cuerpo 1, y eso va a ser como si el cuerpo 2 tuviese una masa que no es la masa del cuerpo 2, sino la masa reducida mu. Y sobre ese cuerpo 2, que tiene una masa reducida mu,
se está ejerciendo una fuerza que es la fuerza de atracción entre los dos cuerpos. Fijaos que esa es la misma que teníamos antes. Vamos a ponernos aquí en el caso de la Tierra y la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos observando todos los días es la trayectoria que sigue la Luna alrededor de la Tierra. Es decir, que el vector que va, cuyo origen está en la Tierra, y va hasta la Luna, su extremo está en la Luna, ese es el vector R. ¿De acuerdo? Y el movimiento relativo de la Luna con respecto a la Tierra corresponde al movimiento que tendría un cuerpo situado en la Luna, cuya masa no es la de la Luna, sino la masa reducida del sistema Tierra-Luna, ¿de acuerdo? Y que es atraído, sí, con la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna. Sí. Esto, fijaos que es lo que está diciendo esta ecuación, es lo que estoy diciendo de palabra, pero poniéndole nombres, Tierra y Luna. ¿Cuál es el movimiento que tiene la Luna alrededor de la Tierra? Fijaos, yo estoy situado, es un vector, lo que quiero ver es el vector, cómo es el vector de posición que va, cuyo origen está en la Tierra y cuyo extremo está en la Luna, ¿no? ¿Qué ocurre con ese vector de posición? La posición de la Luna respecto a la Tierra, ¿no? Bueno, ese vector va a ser de tal manera que sigue la siguiente regla, va a ser como si la Luna tuviese una masa que no es la de la Luna, sino que está ligeramente reducida. Está reducida o no ligeramente, depende de cómo es la relación. Es una masa que está reducida. Entonces, sustituimos la masa de la Luna por la masa reducida del sistema Tierra-Luna. Y esa masa, que ya no es la masa de la Luna, sino esto que acabo de definir aquí, es atraída ¿con qué fuerza? Con la fuerza que se atraen la Tierra y la Luna, uno al otro, da igual. Y ahora pensad, si la masa de un cuerpo, por ejemplo, ahora en vez de la Tierra y la Luna, cogemos el Sol y la Tierra, ¿no? La diferencia de masas es 300.000. 300.000, el Sol tiene 300.000 veces la masa de la, un poco más, que la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa reducida? Fijaos, tendría la masa del Sol por la masa de la Tierra, dividido por la masa del Sol más la masa de la Tierra. Si la masa del Sol es muchísimo más grande que la de la Tierra, el término que tengo en el denominador es prácticamente la masa del Sol. Eso quiere decir que aproximadamente, en ese caso, entonces tendríamos, en ese caso, ¿no? Sol, masa Tierra, masa Sol, más masa Tierra, pero la masa del Sol es muchísimo mayor que la masa de la Tierra. Esto es aproximadamente la masa del Sol por la masa de la Tierra, por la masa del Sol. Es decir, que en el caso del Sol y la Tierra, la masa reducida es la propia masa del... Cuando los dos planetas, la masa de los dos planetas es comparable, no hay tanta diferencia, entonces la masa reducida, fijaos que siempre, eso sí, ¿por qué se dice reducida? Porque siempre va a ser menor que la masa del propio cuerpo, nunca va a ser mayor, siempre va a ser menor. Puede ser muy poco menor, en este caso, fijaos que la masa reducida es prácticamente la masa de la Tierra. Eso quiere decir que el movimiento, claro, por eso consideras que el Sol está fijo y la Tierra se está moviendo. Anda, ¿de dónde sale esa afirmación? El Sol prácticamente no se mueve. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que ya hemos desacoplado el problema. Ahora tenemos dos ecuaciones desacopladas.
hemos desacoplado nuestro problema. Ahora utilizaremos, en vez de R1 y R2, el vector de posición del centro de masas y el vector relativo de uno respecto al otro. Y las ecuaciones del movimiento, hemos visto que son, una está chupada y la otra es justo la descripción que he hecho yo de palabra. Es el movimiento que va a seguir un cuerpo alrededor del otro considerando que hemos reducido su masa, en qué cantidad, lo que nos dice esa expresión, y que es atraído con una fuerza que es la fuerza que sigue la ley de atracción de gravitación universal de Newton. Están desacopladas, ¿no? Ya no, fijaos que en esta solo me aparece R mayúscula y en esta solo me aparece R minúscula. Por lo tanto es un problema. La solución a la primera, la dije de palabra ya desde el principio, dije, ¿cómo va a ser entonces el movimiento del centro de masas? Va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Con qué velocidad? Eso nos lo dicen las condiciones iniciales, en la velocidad. ¿Está claro? Y ahora, eso sí, esa es la parte facilonga. Ahora nos toca la siguiente, que es la difícil, que es ver que entonces la trayectoria que observamos nosotros de la Luna a nuestro alrededor es una elipse. Bien, como veis, o sea, lo he hecho todo completo, porque sin esa suposición, o sea, de decir uno tiene más masa que otro, vamos a suponer que uno está fijo. Con vosotros lo he hecho exactamente. Cuidado, es el problema de los dos cuerpos, y ya os estoy diciendo que si lo estoy discutiendo es porque tiene solución. En el momento en el que metamos un tercer planeta, ese problema ya no tiene solución. Las trayectorias ya no tienen solución algebraica. Y, bueno, pues mucha gente trabajó por encontrar una solución, porque no se sabía. O sea, vosotros tenéis que pensar que estos problemas, alguien se enfrentó con ellos alguna vez por primera vez, iba a decir. Entonces y lo intentaron, pero es un problema, fijaos, que cuando uno pasa de 2, que tiene solución, a 3, ya no tiene solución. Tan sencillo, o tan complicado, o tan bonito como eso.